en esta tarde, Señor, tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a cada uno, Señor, el que nos convenza, el que nos escriba esa palabra en nuestro corazón, Señor, y que nosotros podamos comprenderla, podamos recibir ese rema tuyo, Señor, y poder obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta tarde yo quiero hablar acerca de este tema: pecado, perdón y sanidad. ¿Qué tiene que ver el pecado con el perdón y qué tiene que ver con la sanidad? Dice San Juan capítulo 20, verso 23. Dice acá la palabra: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Este pasaje es un poquito difícil, porque lo que nos está diciendo es que a aquellas personas a quienes nosotros, no está hablando de Dios, sino de nosotros, a quienes nosotros les perdonemos sus pecados, dice ahí, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces como que el Señor nos está diciendo: ustedes tienen una autoridad para que a fulano o a sutano se le perdone o no se le perdone. Entonces, para poder comprender esto, dice Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versos del 15 en adelante. Dice la palabra acá: y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Aquí, por ejemplo, en San Juan decía: a quienes ustedes les perdonen sus pecados. Y ahora aquí Mateo dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Vuelvo otra vez acá. Acá está hablando otra vez pecado. Y realmente, ¿quién tiene potestad para perdonar pecados? Porque, hermanos, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero aquí nos está diciendo como que ustedes pueden perdonar pecados. Y si tu hermano peca contra ti, y entonces ve y repréndelo. Y si te oye, lo has ganado. Si no te oye, dice todavía, lleva a 2 o 3 testigos, y vas a ir y vas a reprender al que pecó. Y así como que si no quiere, dice ahí, si no quiere escuchar, hay testigos de que no quiso escuchar. Veamos el verso 17. Y si rehúsa escucharlos, ya con testigos, dilo a la iglesia. Gracias. Dice, entonces vamos a ver, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces ahí sea un pecador que no ha sido perdonado. En verdad os digo, y aquí viene otro detalle: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí esta última parte, el verso 18, está confirmando lo que decía San Juan 20, 23. A quienes ustedes le perdonen, se les van a perdonar. A quienes ustedes no le perdonan, no se los van a perdonar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros atamos o desatamos aquí en la tierra
es atado o desatado allá arriba. Entonces nuestra boca tiene poder. Pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos autoridad para perdonar pecado. Y dice verso 23 todavía de Mateo 5. Por tanto, como tenemos autoridad para desatar o atar, ¿verdad? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano, aquí nos da una referencia, si tu hermano tiene algo contra ti, aquí ya no uso la palabra pecado, aquí es si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Va. Aquí no está diciendo si tú ofendiste a tu hermano. No, es si tu hermano está ofendido contigo. Tu hermano tiene algo contra ti. Tú no le has hecho nada, pero tu hermano sí tiene algo en contra tuya. Tiene envidia, lo que sea. Nosotros no le hicimos nada, pero hay alguien que no me habla, hay alguien que y uno dice, ¿y qué le pasa, va? ¿Qué le pasará a fulano que cuando lo saludo no me contesta? Que cuando le hablo, como dirían algunas hermanitas, va, tuerce la cara. Que entonces dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no puedes ni siquiera presentar tu ofrenda a Dios, porque Dios no te la va a recibir. Pero entonces dice, deja tu ofrenda en el altar, ve a buscar a tu hermano al que tiene algo contra ti. Y aunque tú no le hiciste nada, aunque tú no lo ofendiste, ve y reconcíliate. No hay razón para decir, pero si yo no le hice nada, ve y pídele perdón. Ve y pregúntale por qué está molesto. Por alguna razón está molesto. Ve y pregúntale, ve y ponte de acuerdo con él. Y entonces cuando ya te hayas reconciliado con él, regresa y entonces sí ya presenta tu ofrenda al Señor. Verso 25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces acá está hablando de pecado, pero en Mateo nos lo explica un poco. Dice, no, en realidad no es pecado, en realidad es una ofensa. Entonces, en base a esto, quiero que veamos este otro cuadro. Hemos escuchado hablar de transgresión, pecado e iniquidad. Tres niveles de lo que en realidad es pecado. Nosotros decimos pecado y en algunos lados dice, no, pero es un pecado blanco. No, pero es un pecado que para Dios pecado es pecado, hermano. La mentira, ¿es pecado o no es pecado? Sí, es pecado. Pero imagínense, los que estamos casados, ¿verdad? Nuestra esposa nos dice, me veo bonita con este vestido. Y si le decimos, te ves gorda, ya perdimos, hermano. 3 días sin comer, ¿va? Entonces tenemos que decirlo con palabras así como que te ves bonita, mi amor, pero ¿por qué no te llevas aquel otro vestido que tal otro, va? Con casaca le decimos, quítate eso porque te ves fea, va. Pero no, pero ahora sí. Y entonces decimos, bueno, le mentimos. Porque te ves bonita, mi amor, te ves preciosa, pero es que no combina con mi camisa. Ponete aquel otro vestido. Definitivamente le mentimos. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, pero es una mentira piadosa, pero es una mentira blanca. Mentira es mentira.
Y si es mentira, es pecado. Entonces ahora hay niveles acá. No deja de ser pecado, pero tiene niveles. Transgresión. La transgresión es una ofensa que es exclusivamente la cometemos contra Dios. O sea, la transgresión no tiene que ver nada con nadie más. Solo es entre Dios y nosotros. Esa es la transgresión. El otro nivel sería pecado. El pecado es una ofensa. ¿Ven la diferencia? Es una ofensa contra Dios y contra mi prójimo. Sí, cuando hablamos de pecado, estamos diciendo, no solo ofendí a Dios, ofendí a alguien de mis hermanos. Esa es la diferencia entre transgresión y pecado. Entonces ahora, usando este cuadro, pecado. Y entonces decía San Juan capítulo 20, verso 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Alguien te ofendió a ti. Alguien te lastimó. Si es pecado, definitivamente lastima a alguien. Todo pecado lastima a alguien. Entonces, tú lastimaste a alguien y no lo perdonas, o pides perdón y esa persona no te perdona, ese pecado, dice ahí, no será perdonado si la otra persona no nos perdona. O sea, qué tremendo es esto. Porque entonces viene Dios y dice, bueno, les voy a dejar como si ustedes van, ofendieron a alguien, lastimaron a alguien, tienen que ir y pedir perdón. Ahí está, como que Dios nos dejó acorralados para que por fuerza tengamos que pedir perdón. Es o pides perdón o pides perdón. Porque si la otra persona no te perdona, ahí arriba no te lo van a perdonar a ti. Ay, pero ¿y entonces qué hago si la otra persona no me perdona y yo quiero que Dios me perdone? Yo ya le pedí perdón a Dios y ya le fui a pedir perdón al fulano, pero el fulano no me quiere perdonar. ¿Qué hago? Entonces ahí dice, lleva a uno o dos testigos. Y entonces, mira, venite conmigo porque fíjate que yo ofendí a fulano, ya le pedí perdón y no me quiere escuchar. Acompáñame, vamos a ir. Entonces, ¿a quiénes vamos a llevar? De preferencia, ancianos de la iglesia. De preferencia, ancianos de la iglesia. Entonces llevamos a uno o dos ancianos de la iglesia. Mira, yo reconozco que te ofendí, que te lastimé, que te hice esto y quiero pedirte perdón. Y entonces dice la palabra, si no te escucha, ni aún los escucha con esos testigos, dice todavía, hermano, imagínense esto, díganlo en la iglesia. Tan delicado es que no nos perdonen, que el Señor dice, díganlo a la iglesia. Entonces, ¿qué tendría que hacer la persona que ofendió? O está hablando de la persona que ofendió. Tendría que venir aquí. Decir, miren hermanos, yo quiero decirles, quiero confesarles mi pecado. Yo a fulano lo traté mal, o lo estafé, o le hice este daño. Yo ya le pedí perdón, no me quiso escuchar. Llevé a dos ancianos para que nos escucharan, no nos quiso escuchar. Entonces quiero decirles a ustedes, yo ya le pedí perdón. Y le quiero pedir perdón frente a ustedes, a ver si así me perdonan. Y entonces dice, si no los escucha, ténganlo por gentil o por publicano. ¿Quiénes eran los gentiles y los publicanos? Los que no conocían a Dios. Si no te perdona, entonces es uno que no conoce al Señor. Pasémoslo a otro lado. Si soy yo el que no quiere perdonar, es que estoy tan herido, estoy tan molesto, estoy tan lastimado, vienen a pedirme perdón y no te perdono.
2, 3 veces a pedirme perdón y yo no perdono, ¿en qué nivel caigo? No soy hijo de Dios. No soy hijo de Dios. Entonces, ¿a qué llegamos acá? Tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que pedir perdón porque para que ese pecado que yo cometí contra alguien me sea perdonado ahí arriba. Y yo o el ofendido tiene que perdonar, porque eso sería el fruto de un verdadero arrepentimiento. Entonces, miren, lamentablemente uno se encuentra con personas que no perdonan. Lamentablemente, personas que tienen tan enraizado la amargura o no sé qué más, que no perdonan. Que Dios les ayude a ellos a poder perdonar. Ahora, si uno de nosotros le cuesta perdonar, si uno de nosotros no perdona, hermanos, meditemos en eso. ¿Soy o no soy hijo de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Ya soy convertido o no soy convertido? ¿Por qué? Porque si Dios ya me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a los demás. Eso lo platiqué hace un tiempo. No hace un tiempo corto, sino ya no sé cuánto tiempo tiene ya que hablé algo acerca del perdón también. Y les mencioné aquel pasaje cuando los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les empieza a enseñar a sus discípulos: ustedes van a orar así. Y les empieza con el Padre Nuestro, ¿eh? Muchos se lo saben de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como allá en el cielo. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es un modelo de oración. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo oro, tengo que perdonar. Tan importante es el perdón que el Señor dijo: cada vez que ores, tienes que perdonar. O sea, el perdón es el pan nuestro de cada día. No solo perdonar, sino pedir perdón. Y a veces, hermanos, a veces no queremos perdonar porque también se complican las cosas, ¿verdad? Alguien que me ha fastidiado tanto, alguien que me ha hecho la vida imposible, viene a pedirme perdón. Y yo lo conozco. Y uno dice, uno inmediatamente piensa: si lo perdono, me va a seguir fastidiando, me va a seguir lastimando. No necesariamente. Tenemos un ejemplo: Jacob y Esaú, dos hermanos se pelearon a muerte. Esaú dijo: cuando lo dijo de esta manera: solo que se muera mi padre y lo voy a matar. Ese fue como un pacto que él hizo. Solo que se muera mi padre y mato a mi hermano. Y entonces la mamá Rebeca le dice: vete, mi hijo mío, vete de aquí, andate con tu abuelo, andate con tu tío. Se fue lejos, 20 años, 21 años fuera. Cuando el Señor le dice: regresa a la casa de tu padre. Y entonces regresa, pero con aquel miedo. Jacob regresa con miedo porque dice:
si mi hermano me ve, el día que me encuentre con mi hermano me va a matar. Y entonces vemos ahí que le hace regalos y la cosa es, Dios todo lo tenía ya preparado para que Jacob hallara gracia ante Esaú, y Esaú ya no lo mató. Se encontraron, se perdonaron, se abrazaron. Pero entonces sucede algo. Le dice Esaú, como ya nos perdonamos, como ya somos otra vez hermanos, ya no hay pleito entre nosotros. Pero sabemos que cada uno tenía su propio carácter, ¿verdad? Ninguno de los dos. Tal vez, bueno, Jacob ya había cambiado en algo, pero Esaú no. Entonces era así como que Jacob diría, si me voy con este, ahorita ya nos perdonamos, pero mañana vamos a estar peleando otra vez. Entonces le dice, vete tú, regresa tú a tu casa o a la casa de mi padre, y yo me voy a ir despacio. Pero lo que hace es cambiar de rumbo. O sea, ya nos perdonamos, estamos bien, pero tú en tu lado y yo por mi lado. Perdón no significa volver a caer a lo mismo. Lo importante es que haya perdón. Entonces pecado tiene que ver con lastimar a personas. Iniquidad serían las dos cosas con una consecuencia. Es ofensa contra Dios, y la consecuencia sería que va a afectar a mis generaciones futuras. Eso es, pero yo creo que ya tenemos claro aquí lo que es pecado. Pecado es, en realidad, pecado es ofensa a mis hermanos. Entonces dice Santiago capítulo 5 verso 14. Recuerden que estamos viendo pecado, sanidad y qué más, y perdón. Tres cosas que están amarradas, tres cosas que van de la mano. Entonces dice acá Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Ahora, ayúdenme, ¿de qué está hablando ahí? Hay un enfermo. Me imagino que ese enfermo ya trató con medicinas, ya trató con todo lo que pudo, todo lo que estaba a su alcance, no funcionó. Entonces viene Dios y dice, bueno, que llame, la solución está, que llame a los ancianos. Que los ancianos lleguen a su casa, porque está enfermo, ¿eh? Que lleguen a su casa, que lo unjan con aceite, que oren por él. Y como los ancianos, no porque sean ancianos son justos, sino que son ancianos o fueron nombrados ancianos. No está hablando de edad, está hablando de un puesto, de una jerarquía. Dice, los nombraron ancianos porque son hombres justos. Y la oración del justo sanará al enfermo. Entonces está bien ahí. Van a ir a orar. Está enfermo. La oración de fe, y como es oración de justo, va a sanar el enfermo. Pero hay un pero ahí. Pero si ese enfermo está enfermo porque hay pecado, entonces dice, si ha pecado, recuerden de qué es pecado, ofensa entre hermanos. Hay algo ahí que no se han perdonado entre hermanos. No, Dios ya le perdonó sus pecados, pero entre hermanos ahí está el problema. Entonces, si está enfermo y está enfermo porque hay pecado, los ancianos lo van a ministrar.
para el que tiene duda, ¿qué es ministrar? Entonces, vengo y quiero escucharte cómo te sientes, cuál es el problema. Mira, tú estás enfermo, ya oramos por ti, ya te ungimos con aceite. Entonces el deber de los ancianos ahí es: ¿habrá algo en tu alma que no nos has contado? Y entonces en algún momento el enfermo va a decir: lo que pasa es que tengo un problema con, pensemos algo, un problema X. Tengo un problema con mi suegra, es que a esa vieja no le hablo, es que es lo común, ¿verdad? Es que esa vieja es bien metiche y se viene aquí, ya me cayó mal, ya no la aguanto, no la soporto. Y entonces, bueno, tienes problemas con tu suegra. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y entonces va a empezar a hablar. Y mientras va hablando, el Espíritu Santo está trabajando. Y en un momento va a decir: aquí está el problema. Primero hay que llamar a la suegra. Y entonces, ahí, mis hermanos, para ministrar y para poder dar un veredicto, bueno, ya escuchamos al que se está muriendo. Llamemos a la suegra por aparte. Escuchemos a la suegra. Mire, usted no se habla con su yerno. Y la suegra va a sacar también, ¿verdad? Ay, es que ese es un haragán, es que se trata mal a mi hija, es que ese aquí, es que ese allá. Escuchamos a la suegra. Y entonces, mire, vamos a tener que juntarlos. Hay que cambiar ciertas cosas. Hermanos, hay que decirle a la suegra: usted no esté metiéndose a mandar en la casa de su yerno. Es mi hija, yo mando en la casa de ella. Mentira. La palabra dice que el día que su yerno se casó con su hija, salió de la cobertura de ustedes y ahora su hija está bajo la cobertura de su yerno. Él manda en su casa, usted manda en su casa. Y entonces hay que hablarlo. Decir: mire, si quiere aconsejar a su hija, está bien, aconséjela, pero que sus consejos no se salgan de la palabra. Y lo que usted hizo, si fuera así, ¿verdad? Que la suegra era metiche. ¿Cómo le dice suegra? ¿Cómo se le dice suegra allá en Francia? Madame Metiche. Entonces la Madame Metiche hay que sacarla de la casa del yerno. ¿Quiere ir a visitar? Que visite, que no se meta en asuntos internos del matrimonio. Entonces se ministró a la suegra, se ministró al yerno, y va a llegar el momento que van a tener que reconciliarse. Y entonces dice aquí: si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Quién lo perdonará? En este caso de la madame con el yerno, ¿quién tiene que perdonar? A ver, díganme usted, ¿quién tiene que perdonar? ¿Dios? ¿El yerno? ¿La hija? ¿O la madame? ¿Quién tiene que perdonar? El yerno. Mire, suegrita chula, la perdono, pero ya no se siga metiendo en mi matrimonio, por favor. Y la suegra quizás va a decir: es que me cae mal cómo tratas a mi hija. Pero eso es problema de mi hija contigo.
Entonces, si se llegan a poner de acuerdo, si se llegan a reconciliar, el enfermo sanará. ¿Por qué no sanaba? Por pecado. Pero no era un pecado contra Dios, un pecado entre hermanos. Entonces dice el verso 16: por eso, porque no sana al enfermo, por eso confesaos unos a otros vuestros pecados. Es que este verso a veces es malinterpretado. Alguien cometió, trabaja en el gobierno, y cometió corrupción, es un corrupto. Y que entonces dice ahí: confesaos sus pecados a unos a otros. Entonces tengo que irle a contar a todos los hermanos de la iglesia que yo soy un corrupto. No, no está hablando de los pecados que se cometieron contra Dios. No hay que estarlo confesando con toda la gente. Pero como pecado es lastimar a alguien más. Entonces, confesaos vuestros pecados unos a otros. Confiesa tu pecado al que lastimaste. Dile: ya entendí, el pastor predicó ayer en la tarde que los que hemos lastimado a alguien vengamos y yo te lastimé, yo te hice esto, yo te robé, yo manché tu nombre, yo hice esto y vengo a pedirte perdón. Si la otra persona perdona, ya se sanó. Por eso hay enfermedades que muchas veces no sanan. Y dice: pero si la oración del justo puede mucho, pero si la oración del justo lo sanará, unjan con aceite, sí, pero hay pecado. Pero no estamos hablando de pecado contra Dios, pecado entre hermanos. Por eso muchas veces la gente no sana, porque hay una regla. Dios dejó algo ahí. ¿Quieres sanar? Arréglate con tu hermano. Ponte de acuerdo con tu hermano. Y entonces por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué significa eso? El enfermo va a ser el que hizo el daño. Pero también a veces el enfermo es no el que hizo el daño, el que no quiere perdonar. Porque son enfermedades del alma. El que no quiere perdonar, lo primerito que le va a dar, ni les digo. Es que son muchas enfermedades, hermano. El que no quiere perdonar se enferma de los huesos. El que no quiere perdonar se enferma del estómago, le da gastritis, después termina con úlceras, después hasta con cáncer puede terminar por no perdonar. Orad unos por otros. Me ofendiste, no te preocupes, voy a orar por ti. Señor, yo en tu nombre, Señor, lo libero de lo que me hizo, lo perdono. Yo soy libre y el otro también es libre. Si los dos estaban enfermos, los dos van a sanar. Eso dice la palabra. Orad unos por otros para que seáis sanados. Y entonces entra la oración del justo. Es poderosa y eficaz. Pero eso va a suceder después de haber arreglado la situación entre hermanos. Bueno, un ejemplo. ¿O no es un ejemplo? No, no es un ejemplo todavía. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, o sea, como era antes: ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga, ¿va? Pero la ley de Cristo, esta era la ley de Moisés. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ley de Moisés. La ley de Cristo ahora. Pero yo os digo.
no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero en realidad lo que está diciendo es, te lastimó, no lo resistas, no pelees con él. Una mañana predicaba, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es mejor que salgas perdiendo. Sufre mejor en ese caso. No te pongas a pelear. Es preferible humillarte que seguir peleando. Entonces dice, miren, Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos. ¿Te hizo daño? No le hagas daño. Eso sería venganza. Y la venganza no es nuestra. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si tú no respondes, si tú no resistes, Dios va a tratar con esa persona. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, mire, aquí ya nos pone otra cosa. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. O sea, aquí nos cambia totalmente. ¿Qué es poner la otra mejilla? Eso es poner la otra mejilla. Te dan la mejilla derecha. Decía, pon la otra. ¿Cómo se pone la otra? Cuando tenga hambre, dale de comer. Cuando tenga sed, dale de beber. Eso es poner la otra mejilla. Pues haciendo esto, van a decir, entonces ahorita le voy a dar comida a la vecina. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esas ascuas de fuego es piedras, la pura piedra, piedras al rojo vivo, le estás poniendo en la cabeza cuando tú lo bendices en vez de maldecirlo. Lucas capítulo 11, verso 4 es la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Entonces, ¿cuántas veces hay que perdonar? Cada vez que ores. Pues la palabra dice 70 veces 7, ¿va? Cada día. 400, hermanos, ¿quién va a poder perdonar 490 veces en un día? Y al otro día, otra vez 490 veces. Porque el Señor así es con nosotros. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces les quería poner un ejemplo, creo que si me da tiempo. El ejemplo de Job. Podríamos decir entonces, ¿por qué estaba enfermo Job? Porque tenía pecado. Recuerden que Job no se enfermó por pecado. Job se enfermó para ser probado. Entonces no encajonemos eso. Todo el que está enfermo porque está en pecado. No. Hay muchas razones. Hay gente que se enferma por descuidado. Sí, pasé todo el día soleándome y en la noche está lloviendo recio y voy a salir en camiseta a la calle a mojarme. Al otro día seguro gripe. Pero si ya pasamos de 50. No me enfermé por pecado, me enfermé por descuidado. Y hay enfermedades por mala alimentación. Nosotros mismos lo buscamos. Pero sí hay enfermedades también por pecado. Hay enfermedades como el caso de Job.
para ser probado. Entonces dice Job capítulo 2 verso 11, cuando tres amigos de Job, tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, dice, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolar. Tres amigos, vamos a visitar a Job, muchachos, y fueron los tres juntos. Entonces dice Job, bueno, empecemos por Elifaz. Haciendo un resumen de lo que hizo Elifaz, Elifaz comienza su discurso y en su discurso le dice a Job, le dice, los inocentes prosperan. ¿Qué le está diciendo? Tú no eres inocente, por eso no prosperas. Dice, no tienes temor de Dios, le dice. Tu maldad es muy grande. ¿Dónde está eso? Job capítulo 4 verso 3. He aquí, tú has exhortado a muchos y las manos débiles las has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado y las rodillas débiles han robustecido. Verso 5. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas. Te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? O sea, eres impaciente, estás desalentado, no tienes temor de Dios. Y dice, y la integridad de tus caminos, tu esperanza. Lo que le está diciendo es, no eres un hombre íntegro. Verso 7. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Los inocentes no mueren, le dice. Y si tú vas a morir de enfermedad, es porque algún pecado tienes. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Tú estás siendo destruido porque no eres recto. Eso le está diciendo Elifaz, verso 8. Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos llegan. Muy bonito su discurso, ¿eh? Job 5:17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Hermano, si le vamos a decir eso a un enfermo, alguien está enfermo, mira, estás enfermo porque Dios te está disciplinando, nos sacan corrido de la casa, ¿no? Sobre todo que se lo está diciendo a un hombre justo, a quien Dios ha declarado justo y recto. Capítulo 15 verso 4. Ciertamente tú rechazas el temor e impides la meditación delante de Dios, porque tu iniquidad enseña a tu boca y escoges el lenguaje de los astutos. Tu propia boca y no yo te condena y tus propios labios testifican contra ti. Capítulo 22 verso 4. ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende? ¿Que entra en juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Bonita visita, ¿va? Entonces, a eso fue, a visitarlo, para decirle esas cosas. Veamos al otro, Bildad. Bildad, en resumen, le dice, Job debería arrepentirse. Dios castiga a los malvados. El hombre no puede ser justo. Lo vemos en Job capítulo 8 verso 2. ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas? ¿Y serán viento impetuoso las palabras de tu boca? ¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él los entregó al poder de su transgresión. Le está diciendo, tus hijos murieron porque tus hijos eran unos pecadores. Job 8:5. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso,
Si fueras puro y recto delante, o ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Le está diciendo: no buscas de Dios, no eres recto, y por eso Él no está a tu favor. Capítulo 18, verso 5. Ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brilla la llama de su fuego. La luz en su tienda se oscurece y su lámpara sobre él se apaga. Eso fue lo que le dijo Bildad. El otro amigo, Zofar. Miren lo que le dice este: te mereces aún más. Bien merecido te tienes la enfermedad, le dijo. Los malvados sufrirán. Veamos lo que dice en la palabra. Capítulo 11, verso 2. Quedará sin respuesta esa multitud de palabras y será absuelto el que mucho habla. ¿Harán tus jactancias callar a los hombres? ¿Harás escarnio sin que nadie te reprenda? Capítulo 11, verso 4. Pues has dicho: mi enseñanza es pura y soy inocente ante tus ojos. Mas ¿quién diera que Dios hablara, abriera sus labios contra ti? Capítulo 11, verso 20. Pero los ojos de los malvados languidecerán y no habrá escape para ellos. Su esperanza es dar su último suspiro. Capítulo 20, verso 12. Aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar. Con todo, la comida en sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. Traga riquezas, pero las vomitará de su vientre, se las hará echar Dios. Chupa veneno de cobras, lengua de víbora lo mata. Hermano, ¿quién quiere tener 3 amigos como esos? Con eso es suficiente, ¿va? Entonces miren pues, ¿por qué les di eso? Está Job, hermano, Job está retorciéndose del dolor. A saber ni cuánto tiempo había pasado en su lecho de dolor, sufriendo. Y que lleguen 3 amigos a decirle esas cosas. Y eso que no mencioné a la esposa. Y entonces al terminar la visita, eso se van, ¿verdad? Lo dejan ahí todo al pobre cabizbajo y todo lo que le dijeron. Entonces la pregunta ahora es: ¿lastimarían estos 3 hombres a Job? Sí, definitivamente. Su cuerpo ya estaba hecho lata. Estos llegaron a hacer lata su alma. Estos llegaron a lastimar aún más su alma, su espíritu. Pero entonces dicen ya en el capítulo 42, verso 7. Dice: y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, tenamita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos. Job no se defendió. Viene Dios y lo defiende. Dice: porque no habéis hablado de mí lo que es recto contra mi siervo Job. Verso 8. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y entonces aquí dice: y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Qué pasó? Estos 3 hombres se enfermaron gravemente por haber ido, o sea, pecado, ¿eh? Por haber ido a lastimar el alma de Job. Entonces viene Dios, los enfermó. Pero Job está más grave que ellos todavía. Pero estos 3 se enfermaron por haber pecado contra Job. Y entonces viene Dios y le dice: bueno, como pecaste contra mi siervo, como no tuviste lástima de hablarle de esa manera, y no hablaste mal de él, hablaste mal de mí, le dice Dios.
Ahora vas a tener que ir, vas a hacer un sacrificio y le vas a pedir a Job que ore por ustedes. ¿Qué va a pedir? Sanidad. Sanidad, va a ir a pedir sanidad al que está más enfermo. Y la palabra dice: de lo que tengo te doy. ¿Cómo podía dar sanidad Job si él estaba más enfermo? Pero como este es un asunto de pecado y enfermedad y perdón, como el pecado fue contra Job, no importa cómo está Job, el único que puede orar por ellos es él. Entonces dice: mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé. ¿Qué decía San Juan 20:23? A quienes ustedes los perdonen, les serán perdonados. A quienes ustedes no perdonen, no les serán perdonados. Entonces ahora dice Dios: ustedes pecaron contra mi siervo, van a tener que irle a pedir perdón. A él lo voy a escuchar, a ustedes no. Si él los perdona, ustedes están perdonados, porque solo lo voy a escuchar a él. Entonces miren, dice: porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Verso 9: y Elifaz tenamita y Bildad suita y Sofar naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y miren, y el Señor aceptó a Job. Hermanos, Job muy enfermo. Llegan esos tres que no son amigos. Después de todo lo que lo insultaron, todo lo que le dijeron, llegan: mira Job, ¿nos perdonas? Ya Dios nos dijo que eres un hombre recto y todo lo que nosotros dijimos es mentira. Reconocemos nuestro error, perdonanos. ¿Puedes orar por nosotros para que sanemos? ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermano? Morite así. Pero el asunto es: ¿qué pasaba? ¿Qué hubiese pasado si Job no ora por ellos? Si Job no ora a favor de ellos, ¿qué hubiese pasado? Job se muere también. Job está grave. Y llegan estos bandidos: ora por nosotros, estamos enfermos, ora por nosotros. La pregunta es: ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Qué alegre que se enfermaron. Qué jajaja. ¿Nos hubiéramos gozado, sí o no? Díganme que no, y a ver si se los creo. Levantarse uno a orar para bendecir a aquel que te hizo daño, para que ese se sane y yo siga enfermo. Porque Dios no le dijo: ora por ellos y te voy a sanar. Ora por ellos y ellos van a sanar. Esa era la orden. Ora por ellos y ellos van a sanar. En ningún momento le dijo Dios: y tú también. Pero entonces Job oró por ellos, hermanos. ¿Qué diría en su oración? Señor, yo los perdono, los libero de todo mal que me hayan hecho y sánalos, papito lindo, dale sanidad, Señor. Los tres hombres sanaron. Y podríamos decir entonces que como añadidura, Job también sanó. Entonces a veces estamos enfermos y necesitamos orar por otros enfermos para sanar nosotros. O sea, Dios dice: si no los perdonas a ellos, tú no vas a sanar. Eso nos deja en la enseñanza. ¿Tendremos necesidad nosotros de orar por alguien, hermano? ¿Será que el Señor nos está hablando?
ora por fulano, bendice a tu suegra. Y a la suegra le dice, bendice a tu nuera. Ay, si esa mujer, yo le daba la comida calientita a mi hijo y esa mujer ni se levanta a cocinarle. ¿Qué le importa a la suegra? Si el hijo así la quiso. Entonces, mis hermanos de alabanza, por favor, me perdonan, pasen. Esta tarde el Señor nos ha hablado de perdonar y de pedir perdón. No importa el daño que te hayan hecho, perdona. Pero por el otro lado, tú que hiciste daño, pide perdón. Arrepiéntete y pide perdón. Por eso la palabra dice, arrepentíos. Y no se queda ahí. Arrepentidos y convertidos. Arrepiéntete y transfórmate en otra persona, para que vuestros pecados sean perdonados y descienda del cielo un renuevo, algo hermoso. Yo quiero preguntar, mis hermanos, ¿habrá alguien aquí que necesite perdonarle a otra persona? Inclina tu rostro. No te voy a pedir que confieses a quién tienes que perdonar o a quién tienes que pedirle perdón. Hazlo en este momento delante de Dios. Dile al Señor, yo quiero perdonar a los que me han hecho daño. Pero también dile al Señor, yo quiero pedirle perdón a los que he ofendido. Y me arrepiento, Señor, de haber actuado de esa manera. Quiero convertirme de esos malos caminos, Señor. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse, mis hermanos? ¿Habrá alguien entre nosotros que desee reconciliarse? Que levante su mano. Queremos orar por ti. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más.
necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios. Vuelvo a insistir, mis amados, ¿habrá alguien que desee reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que desee el perdón del Señor en esta tarde? Si no hay nadie, que el Espíritu Santo selle esta palabra en cada corazón. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Y que lo que hoy aprendimos podamos ponerlo en práctica, podamos vivirlo y alcanzar esa sanidad, no solo del cuerpo, sino esa sanidad del alma, esa sanidad del espíritu, porque Dios quiere que nosotros tengamos una sanidad completa. Esta tarde, aparte de bendecir a nuestro Dios, de alabar, adorar, de escuchar su palabra, hay acción de gracias por los 2 años que está cumpliendo Eitan Ismael Revolorio Samayoa. Sus papás están acá, están agradecidos con el Señor por 2 años de vida. El Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso. Así que voy a pedirle a sus padres que pasen al frente. Vamos a orar por Eitan. Vamos a bendecirlo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque nuestro Dios ha sido bueno. Nuestro Dios ha sido fiel. Cuando este bebé nació prematuro, ¿verdad? Y quizás los médicos han de haber dicho que había pocas esperanzas de vida, pero para Dios no hay nada imposible. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Así que pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a bendecir a Eitan. Declaremos vida, declaremos salud, declaremos ese crecimiento sano. Declaremos que Él es de bendición para su familia y que la bendición está sobre Él. Yo quiero darle este hermoso privilegio a mi esposa, a la pastora, para que ella se encargue de darle gracias al Señor y de bendecir a Eitan. Gloria a Dios. Ahí sí que extienda su mano, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, y bendigamos la vida de él, de sus papás, de su hermano. Y el Señor es bueno. Amén. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias por la vida de este príncipe, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú le permites llegar a los 2 añitos, Señor. Gracias, Señor, porque cuando el hombre tal vez pronosticó algo diferente para él, tú tenías grandes planes para él, para su vida, para su familia, Señor. Y nosotros estamos agradecidos, Señor. Gracias porque tú le has desarrollado su cuerpo físico normalmente, Señor, como un niño, Señor, que llegó a su tiempo adecuado, Señor, de nacimiento. Gracias, Señor, porque tú lo has guardado de toda enfermedad, Señor, de todo pronóstico en contra de él, Señor. Y estamos agradecidos. Y hoy sus papás, Señor, te agradecen a ti, Señor, el hecho que tú le hayas ahí sí que sanado a su bebé, Señor. Es un fruto, Señor, del amor de ellos, Señor. Gracias, papito lindo. Nosotros declaramos bendición sobrenatural sobre él, Señor. Que a pesar de su edad pequeña, Señor, tal vez nosotros creemos que él no comprende lo que está sucediendo, pero su espíritu sí, Señor.
Y nosotros, Señor, lo atamos a tu altar, Señor, sabiendo que Él es tu hijo, que Él es tu siervo, Señor. Bendícelo, Señor, te lo suplico. Bendice a su hermanito, bendice a su papá, bendice a su mamá, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Y declaramos, Señor, que todo lo que el enemigo quiera venir a hacer, Señor, en la vida de ellos, sea destruido, Señor. Y declaramos victoria en tu nombre, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. No se vaya a ir, mi amado hermano. Hay una refacción.